Entonces, para cada palabra que yo debo hablar, yo oro. Yo pido al Señor orientación, que Dios me dé la dirección correcta, ya que uno no puede hablar para responder espiritualmente las necesidades que son causadas y la manera como las personas viven cada uno en su lugar y su propia realidad. Es complejo. En el campo humano seríamos imposible lograr dar una palabra que bendiga a las personas de manera correcta. Por eso nos toma tiempo de oración, de consulta, de investigación y luego poner en el camino, como hemos venido haciendo, una serie que es constructiva para toda persona. Y gracias a usted también, Paola, porque se une conmigo en esta tarea de confeccionar los temas y poder ir llevando en su secuencia. Así que hoy vamos a tratar un tema que es fe que vence las circunstancias. Note bien, fe que vence las circunstancias. Y cuando hablamos de la fe, primeramente, hagamos una pausita aquí. Esto genera una serie de preguntas. Primero, ¿quién tiene fe? ¿Quién tiene fe? Y la respuesta es muy sencilla y muy bíblica. Toda persona tiene fe, solo que su fe no se activa por cuenta propia. La fe se activa cuando escucha, cuando oye la palabra de Dios. Y ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos da esta información. El apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que esta expresión de fe, y quien tiene fe toda persona que cree en Jesús, lo acepta como Señor y Salvador de su alma y está dispuesto a dar lugar a que esta fe que fue activada permanezca. Hay una carta pequeña que es la carta del apóstol Judas, versículo 3. En esta carta dice: amados, os exhorto a que peleen, batallen. Note ahí qué belleza está. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez, atención aquí, una vez dada a los santos. Así que las personas que son poseedoras de fe es aquellas que creyeron en Jesús, entregaron su vida al Señor y fueron santificados. Y una vez dentro de este marco de la santificación, él es o ella es poseedora de esta porción de fe. Queda claro entonces que las personas que tienen fe son los que tienen una íntima comunión con Dios y están dispuestos a seguir oyendo su palabra. Ahora, la siguiente pregunta que muchos hacen es, bueno, si yo tengo fe, ¿cuánta fe necesito para que pueda ser exitoso, ver milagros, prodigios, en fin, respuestas de lo sobrenatural? Y aquí, mi querido hermano y amigo, la fe no se mide por cantidad. La fe, ella es una acción del Espíritu, es un don de Dios y es una facultad del Espíritu de la persona. Y la fe, cuando ella funciona, Jesús hablando de ella, dice, si tuvieres fe, o si tuvieres fe, como un grano de mostaza, dirías a esta montaña, múdate de aquí, salga de aquí, y ella te obedecería. Pero yo quiero fijarme en la expresión de Jesús, fe como un grano de mostaza, es una comparación. Pero el grano de mostaza, más tarde Jesús hace referencia a él y dice que el grano de mostaza es la semilla más pequeña entre las semillas. Así que la mente humana graba, Paola, Pastor William, graba de que si el grano de mostaza es la más pequeña semilla entre las semillas, entonces lo que está diciendo es que mi fe es poca, que mi fe es pequeña. Sin embargo, ahí, cuando está hablando del tamaño del grano de mostaza, no está hablando del tamaño de la fe.
más bien está hablando del género de la fe. Ahí está el texto bíblico, qué belleza. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces aquí hay un juego de palabras, vuestra poca fe, y luego granos de mostaza. Y la mente queda pegado en lo poco. Pero realmente la palabra lo que está diciendo es que la fe, como el grano de mostaza, tiene vida propia. La semilla de mostaza, siendo la más pequeña entre las semillas, ella nace y ella crece y ella produce frutos, igual que cualquier otra semilla grande. No importa si es una semilla de aguacate, una semilla de coco. Y bueno, usted podría imaginarse los tamaños de diferentes semillas que existen. Y la fe, en este caso, perdón, el grano de mostaza, ¿compite con ellas? No, simplemente es semilla. Y por ser semilla, una vez que tiene contacto con su elemento, que es la tierra, inmediatamente ella se transforma y en cuestión de días no será semilla, sino serán 2 hojitas, luego serán 4, y serán 6, o serán 8, y serán 10, y van creciendo hasta que se forma un árbol grande. Pero cuando el árbol está grande, ¿qué va a venir de esta semilla pequeña que fue sembrada? Va a venir flores, va a venir frutas o frutos, y dentro del fruto mucho más semilla. Entonces aquí tenemos una cadena que va en secuencia para que aquella semilla creciendo se multiplique. Si la fe es como un grano de mostaza, una vez que entra en contacto con su elemento, ella va a sufrir esta transformación y va a ir en poder, en fuerza, en cadena, y se multiplica de manera que hará grandes cosas. Dice que la semilla de mostaza produce un árbol grande y las aves del cielo vienen y hacen nido en ella. Así que esta tarde yo quiero esforzar a ti, a que entiendas que eres poseedor de la fe, y la fe que está en ti, aun cuando parezca tan pequeña como un grano de mostaza, es suficiente para que usted pueda, en estas circunstancias, situaciones en las cuales estamos viviendo y las amenazas que estamos confrontando, pueda usted tener dominio en el glorioso nombre de Jesús. Ahora, si el elemento para la semilla es la tierra, y en la tierra está la humedad, está el calor y están los nutrientes que necesita la semilla. Entonces, ¿cuáles serán los elementos para la fe? Porque vamos, fe que vence circunstancias, pero ¿qué es la fe? ¿Cómo funciona la fe? ¿Quién tiene fe? ¿Qué tamaño es la fe? Entonces yo quiero que usted tengan en cuenta esta realidad y que los elementos para la semilla es la tierra, pero no solo es la tierra. En la tierra está la humedad. La tierra es húmeda y ella recibe la semilla y hace que la semilla sea afectada para una transformación en cadena. Luego están también los nutrientes que están allí. Así que la semilla, ella recibida por la tierra, comienza a recibir también el aporte de la humedad que está en la tierra y los nutrientes que están en ella. Y por supuesto, se activa su crecimiento. Cuando hablamos de que los elementos de los elementos para la fe, ¿cuál sería en comparación con los de la semilla? Aquí voy a decir algo que de pronto complementando lo que ya algunos identificaron, la palabra activa la fe, pero ¿qué más falta? Tus pruebas, tus luchas, tus necesidades, estas famosas circunstancias. Estos son los elementos que hacen que la fe se quede no solo activada, sino que tome cuerpo, sea robusta, sea atrevida y pueda provocar respuesta en todas las áreas que se necesita. Nosotros pensamos que la fe es pasiva. No, la fe es activa y es atrevida. Por eso Jesús con sus discípulos les habló de la fe
les mostró cómo funcionaba la fe y luego los llevó a experimentar momentos para que ellos actuaran y produjeran con la fe respuestas extraordinarias. En algunos momentos a ellos les parecía casi imposible y aún fracasaron, pero en otros tuvieron experiencias tremendas. Recuerda cuando vinieron con un joven que estaba endemoniado, sufrió una epilepsia tremenda y lo trajeron a los discípulos y pidieron que liberara al joven porque era demonios que estaban en el muchacho, que lo echaba en el polvo, en el fuego, lo quería matar. Y los discípulos no pudieron. Y cuando Jesús llegó al lugar, el papá de la persona enferma dijo, traje a tus discípulos para que lo liberara. Y ellos no pudieron. Se sintieron fracasados, frustrados allí. Y Jesús les enseñó cómo debía liberar a este joven, ¿no? Y en esta enseñanza práctica. Pero más adelante Jesús usa otra expresión con Pedro y con los pescadores. Boga mar adentro. Y estando mar adentro, lanza la red. ¿Sí? Y ellos le dijeron, pero Señor, ese no es tiempo para pescar. Ya hicimos esto en la hora correcta y no pescamos nada. Pero sobre tu palabra lo haremos. Aquí, sobre tu palabra lo haremos. La activación. Y luego, ¿qué viene? Viene el uso de esta fe en tomar las redes en las manos, en echárselas sobre las aguas y esperar el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Que las redes se templaron y al templarse las redes se dieron cuenta que estaba llena de grandes peces. ¿Sí? Ahora ellos están aprendiendo cómo usar esta fe en las pruebas, en el momento del fracaso, cuando se sintieron totalmente vencidos, porque la palabra es, ya no se puede. Y Jesús dice, sí se puede. Si tú tienes fe, sí se puede. Igual, otra experiencia gigantesca que me parece maravillosa de la multiplicación de los panes. Cuando uno está leyendo la multiplicación de los panes, presta atención a lo que dice. Dice que Jesús tomó los panes y dio gracia. Y luego los dio a ellos, partiéndolos para que ellos multiplicaran. Los panes no se multiplicaron en las manos de Jesús. Los panes se multiplicaron en las manos de los apóstoles. ¿Sabe? La fe que hay en ti es una fe poderosa para causar multiplicación. Mire el texto que está aquí, capítulo 6 de Juan, verso 11. Y tomó panes y habiendo dado gracias, los repartió. No dice que partió, los repartió. Eran 5 panes y eran 2 peces entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban acostados, asimismo de los peces cuanto quería. Así que aquí comienza el milagro. ¿El milagro de qué, pastor? De la multiplicación de los panes en las manos de los apóstoles. Entonces, tú eres poseedor de fe. Sea hombre, mujer, empresario, comerciante, sea ministro, obrero, no importa lo que seas, hay fe en ti. Úsala. Y cuando la use, úsele de manera correcta. Ponga la fe en contacto con su elemento, con tus pruebas, con tus circunstancias, con las dificultades de la vida, y entonces serás sorprendido por lo que vas a ver. Y Paola y Pastor William, yo creo que este es un tiempo oportuno. Estamos definiendo, ¿sí?, la introducción del tema y diciendo que la gente regrese y entre conmigo sin temor a discutir o a poner su experiencia. Creo que hay una adoración para este momento, Pastor William, algo que nos pueda elevar en un nivel de fe mientras cantamos y adoramos al Señor, para que nuestro espíritu se robustezca, se fortalezca y que nuestra mente esté entrenada por la fe para ver nuestro futuro. Que nuestra boca esté entrenada para hablar en fe de todo lo que creemos, y lo que creemos se hará.
abriste el mar, algo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, del cielo fuego bajó. Eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi sanador. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Abriste el mar, algo hiciste andar. Eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. ¿Alguien puede levantar su voz y decirle? Aumenta mi fe, hazla crecer. Quiero tocar tu gloria y poder. Acércame, te quiero ver, y en tus brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Fe que vence las circunstancias. Ya entendimos quién tiene fe, cómo funciona la fe. Ahora vamos. Isaías 43, 1 al 3. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate,
a Etiopía y a Seba por ti. Aquí hay un misterio que sería importantísimo si pudiésemos meternos en el versículo 3, en los detalles que aporta, sobre todo cuando habla a Egipto he irado por tu resgate, a Etiopía y a Seba por ti. Pero vamos a trabajar con la primera fase del texto, que es el Señor diciendo, primero, que las personas deben actuar de manera coherente, desde el momento en que sabe que está en comunión con Dios y que Dios está tomando el control para ayudarnos en el caminar de la vida y para enfrentar las circunstancias. El primer paso que la persona debe dar de fe es no temer. Entonces la palabra que da el Señor es no temas, no temas. Y una vez que la palabra ahuyenta el temor, la persona ya pasa a ser un vencedor. Ahora, desconocer que nosotros tenemos ataques de temores es un error. Entonces, ¿cuál es el correcto? ¿Ignorarlo? No, sino hacer un inventario de qué es lo que nos produce temor. ¿Qué cosas son? ¿Cuáles son los elementos usados para que nos infundan temor? Si usted hace ese inventario, estoy seguro que usted va a poder identificar todo aquello que en algún momento desde su niñez, adolescencia, juventud y aún en la edad adulta sigue prevaleciendo como causa de provocación al temor. El segundo paso que debe dar la fe es cuando pases por las aguas o cuando pases por el fuego. Naturalmente, la mente, ella acepta que hay peligro en las aguas y hay mucho más peligro en el fuego. Sin embargo, el texto que tomamos como lectura dice que cuando pasamos por las aguas o cuando pasemos por el fuego, no vamos a estar solos. El Señor va a estar con nosotros. Y aquí es importante tener en cuenta, cuando pases, no es una sugerencia de tal vez que quizás, es cuando pase, es que en el camino de la vida, en algún momento tenemos que cruzar aguas profundas, embravecidas, que en algún momento de la vida, en el camino, nosotros tenemos que pasar, cruzar momentos donde hay fuego, y ahí saber que vamos a pasar al otro lado sin que la llama arda en nosotros. El tercer paso de la fe, entonces, las aguas no te anegarán. Esta es una palabra con absoluta certeza y confianza. Y la llama del fuego no arderá en ti. Entonces estamos mostrando, Paola y Pastor William y todos los que me están acompañando, la definición de cómo la fe actúa frente a las circunstancias. 3 pasos importantes. Ahora, vamos a observar que estas circunstancias no son posibilidades. No son posibilidades. Van a acontecer. Repito, estas circunstancias no son posibilidades. Van a acontecer. Así que usted y yo lo que tenemos que estar preparados para que cuando llegue el acontecimiento con las circunstancias adversas, provocativas, estemos preparados para poder enfrentarla por el poder de la fe y avanzar en ella. ¿Por qué la gente está, los creyentes, hablamos de los creyentes primero, estar asustado con el tema de la amenaza del virus? Porque se olvidaron de que Jesús dijo que en estos días esto está para acontecer.
No es una posibilidad que quizás que tal vez no. Estas cosas van a pasar. Esto va a acontecer. Ahora, lo segundo, Jesús mismo hizo una advertencia. ¿Cuál es la advertencia que Jesús ha hecho? En Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí, atención aquí, en mí, no es en el gobierno, no es en la institución bancaria, no es en un pariente rico o alguien a quien uno piensa que es. No, dice, en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción. Esa es una palabra de advertencia. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras de Jesús. Y estas palabras que Jesús da, yo creo que ya son suficientes para que todos nosotros, en cualquier circunstancia, podamos tomarla, elegirla como esta fortaleza, como esta cuerda de la esperanza que nos permite apoyarnos. Un ancla que se lanza hasta el profundo para sostener el barco que está en el puerto. En cuarto lugar, la fe, ella va a funcionar en medio de la aflicción. ¿Y de qué forma funciona? Tenga buen ánimo. De cuando usted está amenazado por la circunstancia y produzca aflicción en su vida, no se rinda, sino que tenga buen ánimo. Muchas personas lo que casi es murmurar, confundirse, sentirse menos, desdichado, deprimido. Ahí pierde. Pero si tú tienes fe, como vimos, para esta hora es. Así que la aflicción es como para la semilla, la humedad en la tierra. Es como para la semilla el nutriente, para que haga que la semilla pueda crecer y crecer a lo máximo posible. La exhortación es creer en Él. ¿Y cómo, pastor, voy a creer en Él? ¿Por qué? Porque yo vencí al mundo. Esto dijo Jesús. Y si Él venció el mundo, usted en Él también lo hará. Activa la fe que vence al mundo. Si la fe está en usted, en momentos como estos circunstanciales, provocadores, amenazadores, usted activa la fe que vence al mundo. Una vez cuando Dios me ordenó salir de Brasil para venir a Colombia, una de las personas que quería ayudarme, dijo a mí, sabiendo que yo no tenía un viaje fácil, que tenía que cruzar la selva y era acompañado con esposa y 2 hijos o 3 hijos. Entonces esta persona, queriendo ponerme en razón del peligro, me dijo, mira, José, la fe termina cuando comienza el hambre. Nada más incoherente que eso. Pero no me estaba hablando un mundano, una persona incrédula, aparentemente. No era un ateo, era un hermano que creía en Cristo como yo. Pero cuando él vio el tamaño de la prueba y la circunstancia que me estaba rodeando, esta fue la manera que él tuvo para poder hacerme parar y no enfrentar el camino. La fe termina cuando comienza el hambre. ¿Alguna vez usted oyó cosas semejantes? Pero yo frente a eso me sentí como atacado, porque no me estaba hablando un incrédulo, pero inmediatamente mi mente fue activada con la palabra que da el apóstol Juan en su carta universal.
cuando él dice, la fe que tenemos vence al mundo. ¡Wow! Entonces, cuando yo recibo esta activación del Espíritu Santo, yo contesto a la persona, yo no veo así ni creo así, porque mi fe, ella vence al mundo. Y cité el texto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí. Y si esta fe que vence al mundo, ella vence el hambre y ella va a vencer la selva. Y por supuesto, me decidí a tomar las maletas, a poner mi esposa y mis hijos en el camino y cruzamos la selva por la fe. Y esta fe activada que vence al mundo nos permitió llegar a Colombia y tuvimos pues cantidades de experiencias. Por eso digo que los elementos para la fe son las circunstancias, las pruebas, las dificultades. Mi fe en la selva fue puesta a la máxima expresión y también la expresión máxima de obediencia. Por eso, mi querido hermano y amigo que me está escuchando, cuando usted oiga hablar de Pastor Satirio, cuando usted escuche hablar de Cúcuta, cuando usted escuche hablar que estamos haciendo misiones, siempre va acompañado de los riesgos, de lo difícil, de lo imposible, porque eso es lo que la fe quiere. La fe quiere triunfar sobre lo imposible. Y caminar por la selva, cruzar la selva, vivir todas las experiencias que vivimos, fue para mí como un diplomado, ¿sí? Me coronó de bendiciones, de victoria, me hizo visible, ¿sí? Pero no solo eso, sino que hoy, 45 años después de haber cruzado la selva, he regresado a la selva para poder atender en la orilla del río Amazonas una cantidad de poblaciones, de etnias. Estamos ocupados en la obra misionera, en la obra social, haciendo trabajo con la gente de estas etnias. Mire, aquí me ayuda la gente que está allá en la multimedia y ya nos ponen el barco, nuestro barquito carguero para llevar comida y atender a la gente en los lugares que usted ni siquiera se imagina, ¿sabe? Tenemos lugares que para llegar son días de viaje, pero ahí llegamos, ahí atendemos al niño, atendemos a la madre, atendemos a los padres, atendemos a la comunidad entera. Son miles de personas que están bajo nuestro cuidado y atención misionera. En este mismo espacio de fe que hoy está en la selva, estamos ahí en el punto neurálgico a donde se convergen las tres fronteras. Por un lado está Brasil, por el otro lado está Perú y por el otro lado está Colombia. Y el río Amazonas y el Loreto Yaco es nuestras autopistas, ¿sí? Y andamos por ella, ¿sí? Es algo que solamente la fe puede hacer. Allí tengo al pastor Rafael Contreras, al pastor y misionero Jaime, ellos haciendo trabajo. Yo estoy aquí, ellos están allá. Cuando voy nos unimos y vivimos momentos extraordinarios. ¿Por qué le cuento eso? Porque esta misma fe nos hizo saltar al Himalaya. Y cuando llegamos a distancias tan grandes como es el caso del Himalaya, a afectar países como Bután, como Nepal, como el norte de India, ¿sí? Ver las personas que se dejaron afectar por esta fe. Gente de Cúcuta, gente nuestra. Estoy hablando de Patricia Borges, estoy hablando de Rocío Palma, personas que dijeron, estamos dispuestas, ellas como mujeres jóvenes, a ir y a quedar en el campo para hacer la obra misionera. ¿Sí? Y fueron y vivieron allí años, entregaron parte de su juventud. Estamos hablando que todo eso aconteció entre el año 96 al año 2000.
Y hoy estamos hablando del año 2020. ¡Wow! Son 24 años que han pasado, o 25 ya vamos a hacer, en el cual estamos ocupados 100% en esta gran tarea de riesgo. Fe es una respuesta de riesgo en cualquier momento. Por eso la palabra es vence al mundo. Entonces, el centro del mensaje que tenemos para esta tarde es dominio sobre las circunstancias. Sí, y aquí yo hago pausa otra vez para dar lugar a Paola, al adorador y a la gente que quiere meterse conmigo en este extraordinario momento de palabra. Orando en mí, te adoraré, te adoraré. Alguien levanta su voz ahí donde estás, dígalo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Alguien lo declare. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Declaro esto. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígalo, milagroso eres, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú,
eres tú. Milagroso abres camino. Este es nuestro Dios. Es el Dios que acompaña a nuestra vida aún en las peores circunstancias de la vida. Bueno, mi gente, vamos a la palabra y luego la puerta abierta con Paola para que podamos trabajar juntos en la palabra. Yo quiero retomar el centro del mensaje es el dominio sobre las circunstancias. Haga pausa usted un momentito y observe eso. El centro del mensaje es dominio sobre las circunstancias. Y si nosotros recordamos, los elementos para la fe son las pruebas, las luchas, las diferentes demandas que haya. Entonces la fe está hecha para eso. Y hay que recordar lo que dijo Santiago, que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Así que toda persona que siente y sabe que tiene una porción de fe, va a procurar ponerla en acción para que haya obra. Ahora, la fe es la superación del temor. ¿Qué es la fe? La superación del temor. Ahora, ¿quién no tiene temor? ¿Quién en algún momento de la vida no ha sentido atemorizado por alguna razón? ¿Sí? Y yo creo que cada uno, a examinar su vida, va a encontrar diferentes momentos y, por supuesto, diferentes circunstancias en las cuales su vida fue amenazada y usted sintió temor. El temor es malo, es destructivo, es un enemigo de nuestro crecimiento, de nuestro progreso. Y usted no puede enfrentar el temor sin fe. Usted tampoco puede negar el temor. Aquí ya dijimos y vamos a repetir, cuando usted está confrontado con el temor, haga una agenda, procure descubrir, saber qué hay en el temor, de dónde procede el temor, quién estará ahí para infundir temor. ¿Sí? Si usted toma tiempo para hacer eso, estoy seguro que usted va a tener una victoria mucho mayor sobre el temor, porque la fe, ella es la superación del temor. No es que el temor deje de insistir, sino que usted estará superior a él. Varias veces la palabra de Dios ordena a diferentes personas a que no temas. Y esta expresión aquí, ella es importantísima porque aparece en momentos cruciales en la vida de esos personajes. Por ejemplo, a Abraham. Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Esta palabra, ella es extraordinaria. A mí me encantó allá en el tiempo de mi juventud, del estudiante de la palabra de Dios, a descubrir que en esta expresión de Dios hacia Abraham hay tres implicaciones. Primero, vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Es decir, que cuando Dios habla, la persona que oye su palabra, el cerebro va a producir imagen de lo que está oyendo. Así que Abraham oyó a Dios y vio lo que Dios le estaba diciendo. Y la segunda es, no temas. Si una persona va a andar con Dios, va a caminar con Dios, está confiando en Dios, entonces, ¿para qué temor?
cero temor, aun cuando el temor siempre esté presente en las circunstancias. Pero para usted, cero temor. Y la siguiente protección es, yo soy tu escudo. ¿Por qué cero temor? Porque tú tienes, yo tengo la máxima protección. Y no es una protección que nos da una póliza de seguro. La protección que da es el mismo Dios. Y fíjese que Dios no está diciendo, voy a enviar ángeles que te guarden, que por supuesto sería suficiente. Pero de una manera cariñosa, de una manera mucho más íntima, Dios está diciendo a Abraham, yo soy tu escudo. Quiero lanzar esa palabra para ti, para tu casa, para tu familia, frente a las circunstancias y las amenazas. Dios es tu escudo. Créalo, acéptelo, recíbalo, porque esto es lo que Él está diciendo. Y luego nos abre una puerta gigantesca en la cual dice, y tu galardón será sobremanera grande. Habla de recompensa. Y aquí yo quiero que aquellos que son críticos de la actitud del creyente en esperar de Dios una recompensa, hay gente que dice, ¿por qué tengo que trabajar y hacer las cosas esperando que Dios me recompense? Pues bien, no es una decisión humana. El que ofreció fue Dios. Y si Dios le ofreció, ¿a usted qué le importa? Si Dios ofreció, usted lo puede impedir. No lo puede impedir. De que estas personas críticas que tienen siempre una palabra en contra de, pues frente a esta verdad, yo creo que tienen que quedarse callados, porque la palabra es, tu galardón será sobremanera grande. Yo he creído en eso. Y por haber creído en eso, he mantenido mi vida en el Señor, confiadamente, trabajando, haciendo, y como decía hace un momento, mi trabajo, mi ministerio en el campo que Dios me ha permitido desarrollar, porque Él mismo nos ha enviado, es de alto riesgo. Y yo estoy con mi familia comprometido a lo máximo, a un compromiso de alto riesgo y de alto rendimiento. Sin embargo, no he visto que Dios falle, no he visto que Dios no cumpla. Siempre esta palabra que fue dada a Abraham, ella está activada en los días de hoy para cualquier persona que esté dispuesta a cumplir. Galardón sobremanera grande. Así que este tiempo de cuarentena, ciertamente esta es una palabra de esperanza para ti de tener un galardón grande. Tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, tus pactos, tu generosidad, una y otra vez, el servicio que has hecho para Dios. Él lo ha visto, Él lo ha tomado y Él te galardonará. Isaías 43:1, otra frase maravillosa, es hablando a Jacob. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y ahí viene la frase otra vez, no temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Qué maravilla que Dios ponga nombre especial. Mío eres tú, mío eres tú. En este caso no es que el Señor borró el nombre que tenía la persona, sino que le puso como si fuese un nombre íntimo, de cariño, de amor. Mío eres tú. A mí me encanta cuando yo hablo a personas a quien confío, a personas a quien amamos, digo, mío, mi Peterson, que está aquí nuestro ingeniero, mi Paola, mi William, mi adorador, ¿sí? Mi Juan Carlos. Entonces, eso es una expresión de cariño, de amor, de altísimo sentido. ¿Y sabe con quién aprendí? Con Dios. Con Dios. Me encanta que Dios diga, mío eres tú. ¿No le parece maravilloso eso? Sí. Y en esta expresión, mío eres tú. ¿Sí? Te puse el nombre.
Ahora, Proverbios 24:10 en la Nueva Versión Internacional. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Esta palabra ella está poniendo en alerta que si en estos días de cuarentena, por ejemplo, es días de aflicción y la persona se deja contaminar por la aflicción y baja los hombros, baja la mirada, deja que la depresión le tome control, que la ansiedad le acelere la vida, finalmente queda debilitado y su fortaleza se va, porque el desánimo es un agotamiento de las fuerzas. Y esto es lo que la palabra de Dios nos alerta. Pero esta misma palabra, en la otra versión, dice que si en el día de la prueba, de la lucha, tú no esfuerzas, no haces lo que tienes que hacer, tus fuerzas serán reducidas y pasaría a ser a cualquier como otro. Mire, el texto es más fuerte de lo que yo estoy intentando parafrasear. Si fueres flojo en el día del trabajo, en el día de la circunstancia, en el día de la adversidad, en el día del problema, tu fuerza será reducida. Y esto es lo que Dios quiere impedir, que usted y yo caigamos en esta triste situación. Ahora, para dominar el temor se requiere, ¿qué es lo que se requiere? Confianza y reposo en nuestra vida interior. Sí, confianza y reposo en nuestra vida interior. Isaías 30:15. Y aquí con esta lectura voy a dar el espacio otra vez a Paola a que la gente pueda aparecer con sus aportes y también con sus peticiones de oración. Y será un honor para mí seguir compartiendo con usted. Porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y mire qué triste. Y no quisisteis. Dios ofreció, Dios puso a la disposición en la hora de la circunstancia, de la dificultad. ¿Qué fue lo que ofreció? Descanso y reposo. En Él, por supuesto, en Él, quietud y confianza. Y dice, esto será vuestra fortaleza. Pero no quisiste. Sería lamentable, ¿verdad?, que en tiempos como este que Dios nos está hablando, sigamos escuchando más la voz de la radio secular, todo lo que la prensa está diciendo, todo lo que está diciendo la televisión, toda la confusión que está en el ambiente, y nosotros no escucháramos a Dios que nos invita al reposo y luego no aceptar su propuesta. Entonces, el Señor hace el reclamo y no quisiste. Al contrario, para usted y para mí, nosotros no solo lo queremos, sino que lo abrazamos con toda nuestra capacidad y fuerza para descansar y vivir fuerte en el Señor. Pero Hebreos, capítulo 4, verso 3, primera parte. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Y esta palabra, los que hemos creído, pues incluye a usted e incluye a mí. A mí me va bien estando en el reposo. Creo que a Paola, al pastor William y a usted que me está escuchando también, ¿verdad? Nos va bien porque en el reposo nosotros estamos seguros. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra mente tienen otra forma de responder a las circunstancias. La fe que vence las circunstancias va acompañada ¿de qué? De acción y paciencia. Dije acción y paciencia. Cuando la persona está frente a problemas y grandes demandas,
actúe con una acción consistente y sea paciente para poder ver el resultado final. En Hebreos 6:12 dice en la palabra apostólica, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan. ¿Qué es lo que heredan? Las promesas. Es impresionante que cuando se activa la paciencia, la persona inmediatamente se pasa a ser heredero de las promesas. Vamos a ver personas que pasaron por las aguas. Como hablamos en un principio, que pasarás por las aguas y no se anegará en ella. Pasarás por el fuego y la llama no arderá en ti. Pero aquí vamos a ver estas personas en estas circunstancias. ¿Cómo fue? Personas que pasaron por las aguas. Mateo 14, 22 a 32. Tenemos un relato en la cual Jesús obligó a sus discípulos a cruzar el mar, teniendo el viento contrario, mientras él estuvo orando. Es más, Jesús no estaba con ellos. Jesús se quedó en un lugar orando y les mandó cruzar. Y estando cruzando, cualquier cantidad de cosas podrían acontecer. Pero ahí estaba. Dice que en la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los deja solo, pero luego los alcanza. Pero los alcanza con una manera extraña, porque va andando sobre el mar. Y si va andando sobre el mar, ¿sabe lo que aconteció? Los discípulos tuvieron temor de que el Señor viniera así a ellos andando sobre el mar. Los discípulos vieron, ¿a quién vieron? Un fantasma, y no vieron a Jesús. Este es el problema, que cuando las personas están bajo circunstancias amenazadas, su visión cambia, su forma de ver se transforma, y en vez de ser clara la visión, se confunden y pueden ver cosas extrañas. Era Jesús, pero ellos están viendo un fantasma. La clave para superar las circunstancias, entonces, ¿cuál es? No temer. Y si usted no teme, entonces usted será una persona victoriosa en lo que va a hacer. ¿Sí? El atrevimiento de Pedro es que Pedro decide andar sobre las aguas. A medida que Jesús se aproximó de él, el Señor, Pedro le dijo, porque el Señor le dijo, no temas, soy yo. Y Pedro, viendo que era la voz del Señor, le propone si era posible ir a él andando sobre las aguas. Y es verdad que mientras Pedro se enfocó en Jesús, anduvo sobre las aguas. Mientras él estaba enfocado sobre Jesús, las aguas era como una plataforma que podía él caminar sobre ella. Mi querido hermano, si usted está enfocado en Cristo, no habrá circunstancia que te haga a hundirse. Al enfocarse en las circunstancias, se hundió. Saliendo del marco que era Jesús y miró los problemas, las dificultades, la amenaza, ahí se quedó atrapado. Sin embargo, Jesús lo salva de quedarse anegado en las aguas. Y a mí me parece hermosísima esta expresión. Si Pedro se está hundiendo por desenfocarse, el Señor no lo deja, tampoco te dejará a ti. Yo tengo un cuidado santo y reverente a que todas estas voces que usted está oyendo estos días te hagan desenfocarse. Y si es así, aún ahí, quiero que sepa que las manos del Señor estarán a tu favor para alcanzarte y levantarte del lugar a donde puedas quedar hundido. Jesús lo estimula a usar la fe para tener control de las circunstancias. Jesús es un experto en estimular la fe para que la gente pueda soportar, vencer las circunstancias. Tomó a Pedro de la mano, lo levantó y junto con él entró en la barca
y le dio una experiencia única. ¿Cuál fue? Que mientras miraba a Jesús y creyó en su palabra, caminó sobre las aguas. Nadie más ha tenido esta experiencia sino Pedro. ¿Y por qué la tuvo? Porque se atrevió a hacer uso de su fe. Personas que pasaron por el fuego, ¿sí? Y ahí hay una experiencia preciosa. Daniel capítulo 3, versículo 14 al 30. Es larga la lectura, pero te voy a dar por parte, solo para que posesiones su pensamiento bíblico. En las circunstancias amenazantes, Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar a la estatua del rey. Y a no adorar la estatua del rey, ¿qué viene para él? Viene una situación supremamente delicada. Las circunstancias los llevó al horno del fuego ardiente, ¿sí? Y estando en el horno del fuego ardiente, fueron acompañados por el Señor. El Señor no los dejó solos, entró con ellos en el fuego. ¿Te acordás del texto que dice que si pasa por el fuego, la llama no arderá en ti? Pues aquí esto se cumplió. Y el horno de fuego ardiente, ellos estaban bajo una temperatura descomunal, era tan fuerte que los que llevaron a ellos hasta la puerta del horno y lo lanzaron, por el vapor que salió, los consumió, los mató enseguida. Pero a ellos no le hizo absolutamente nada. Tengo peso profético en la palabra. El fuego de las pruebas, de las tribulaciones, de las dificultades que estás enfrentando, no podrá destruirte a ti, ni a tu casa, ni a tu familia. Entonces, conclusión. La vida triunfante de los hijos de Dios es una vida de fe. ¿Cómo es la vida triunfante de los hijos de Dios? Es una vida de fe. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Habacuc. Ese es el resumen de la vida triunfante de un hijo de Dios. Es una vida de fe. ¿Y qué nos lleva a la vida de fe? Por encima de todas las circunstancias. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no dé mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eleve una voz de oración a Dios conmigo y gratitud, y a cerrar este precioso momento en que estamos juntos, usted va a poder hacer lo que hizo el Habacuc en su palabra. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Padre y soberano Dios, gracias por este tiempo precioso, con esta cantidad de familias que me acompañaron a través de YouTube, de Facebook. Gracias, Señor, porque tú les abriste la mente para entender la palabra y para ser guiado y orientado por ella. Así que ponemos un sello que nuestra fe que vence circunstancias, ella está activada, y tu pueblo, tus hijos son y serán siempre más que vencedores. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer
abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Oh, mi trabajo es creer.